yo conozco a estos muchachos, a todos los involucrados de manera estrecha. El año 2017, en noviembre, conocí personalmente a Catalina Pérez como diputados electos por Revolución Democrática, y entonces yo tuve una excelente impresión de ella. Realmente una persona muy preparada, que habla inglés, sueco y español, y que en ese momento estaba emparejada con el abogado del partido, Francisco Villarroel. Y al poco andar yo me di cuenta que Francisco Villarroel no tenía título de abogado, pero cobraba como abogado en RD. Entonces, esto me fue contrariando mi relación con Catalina, al punto de que a los 4 o 5 meses ya que ejercíamos, no nos dirigíamos la palabra, ¿no? Y ya yo termino por decidir que voy a salir del partido cuando me doy cuenta que Catalina está viviendo en el departamento en Valparaíso con Giorgio Jackson, que ella va a ser la candidata de Giorgio Jackson a presidente del partido, y que al mismo tiempo Giorgio Jackson vivía en Santiago con Rodrigo Echecopar, que era el presidente del partido en ese momento, que hoy día es el coordinador interministerial. Entonces, toda esta especie como de majamama que había entre ellos, a mí me hacía sentir muy incómodo, porque la toma de decisión en el fondo pasaba por las casas de Giorgio Jackson, en Santiago y en Valparaíso. Y usted comprenderá que para un diputado electo en representación de la gente, con votos soberanamente electos, eso empieza a ser insoportable al poco andar. Y ahí nos dividimos, ¿no? Y había dos grupos muy claros, un grupo que era Pablo Vidal, Natalia Castillo y yo, y otro grupo que era Giorgio Jackson, Catalina Pérez y Mike Torsini, ¿no? Y luego concurrimos a elecciones internas por el control del partido. Nuestra candidata fue Javiera Parada, quien por errores propios de ella y también por una cancelación horrorosa que ellos ejecutaron, fue agredida de las maneras más diversas, con epítetos de grueso calibre emitidos por mujeres contra una mujer, por ejemplo, para que finalmente Catalina Pérez fuera electa presidenta del partido, ¿no? Y en ese momento ella, al poco andar, deja a Francisco Villarroel y a los meses aparece en una relación con Daniel Andrade, y ya el resto de la historia la gente la conoce un poco mejor, ¿no? Y en ese momento, cuando Catalina Pérez era presidenta del partido, aparece el asunto de las autodonaciones. ¿Usted se acuerda, no? Sí, claro. Bueno, y ahí en el fondo ellos se pelean conmigo por ese tema, porque yo hago público esto, y desde ahí mi relación con Catalina y con Giorgio se rompe indefectiblemente, ¿no? Eso es el humano, digamos. Y esta especie de gran hermandad que se vivía, que tú estás describiendo aquí con lujo de detalle, Renato, ¿a ti te molestó y no te hacía sentido, no? Algo te olía mal, ¿no? No había una transparencia, una cuestión democrática para tomar decisiones, para elegir candidatos, para conducir al partido que fuera más amplia, ¿no? Lo que pasa, Julio, es que todos fuimos estudiantes universitarios, pues, y sabemos que los universitarios viven en casas compartidas y comparten gastos, etcétera, pero por una razón de costos. Acá había una razón política. Armar un relato común, un lote común, ¿verdad?, para hacerse el control del partido a través de este dedazo, en el fondo, este gran elector, que es Giorgio Jackson dentro de Revolución Democrática. Que él elige a Rodrigo Echecopar, que era su jefe de gabinete al principio, lo coloca jefe del partido, y luego él coloca a Catalina Pérez. Y Catalina Pérez, de algún modo, con todo respeto, coloca su inteligencia al servicio de Jackson en el fondo y se vuelve la jefa de gabinete de Jackson en el Congreso. La diputada en jefe del grupo, compartiendo liderazgo con Miguel Crispi, que era el coordinador de la bancada. Y ahí empieza esta trenza que está hoy día en la prensa, ¿no? Que es que ella va colocando a su gente en diversos lugares del partido, empieza esta relación con Daniel, y se transforma Daniel en una especie de recaudador, porque hasta ahora le hemos conocido ya 5 o 6 fuentes de ingresos, más la beca en la ANEPE, que es una beca espectacular que le dieron, muy sorprendente, ¿no? Y Catalina se escuda, ¿no? Cuéntanos de esa beca en la ANEPE, por favor, no todos la conocen. Mira, la ANEPE, para quienes no saben, es una institución muy respetada a nivel nacional e internacional que se dedica a estudios de defensa. Es la única institución en Chile dedicada a estudios de defensa, muy relacionada, por ende, con las 3 ramas de la Fuerza Armada y con el Ministerio de Defensa. Y existen becas para personas de grandes méritos que pueden hacer un magíster en esta institución que queda en la calle el Oroyañez, básicamente gratis. Y Daniel Andrade estaba becado en la ANEPE, Julio César. O sea, aparte de contratado en defensa y antes contratado en obras públicas, tiene una beca en la ANEPE, y aparte ahora, se hizo viral ahora, hace poca hora, que era boleteador dentro de Revolución Democrática en las campañas, por ejemplo, de Daniela Dresner en Concepción, por ejemplo, Daniela Carvacho.
Es decir, estamos ante un hombre renacentista, Julio César, un hombre hiperdotado, ¿se da cuenta? Un recaudador, así se llama son política, el hombre recaudaba por todos lados. Y esta cultura de las fundaciones, ¿no? Que es la parte, creo yo, legal, sociológica que hay que analizar, ¿no? ¿Qué rol juegan las fundaciones en el Frente Amplio en específico? Y después la política chilena más grande, ¿no? ¿Cómo se va gestando esto, por ejemplo, Rolando? ¿Por qué se gesta esto, por ejemplo, la gente que trabajaba en el Ministerio de Vivienda y también formaba parte de Democracia Viva? ¿Cómo van trabajando en las dos partes y se va generando ahí una relación completamente inaceptable entre lo que hacía esta fundación y precisamente estos funcionarios? Lo que pasa es que Andrade ha demostrado ser muy astuto. O sea, si Andrade no lo pilla, esto habría llegado a dimensiones espectaculares, digamos, ¿no? Mi impresión política, aquí hago el análisis político de la situación legal, es que Revolución Democrática no te permite ser diputado 3 periodos seguidos. Y Catalina está en su segundo periodo, por ende termina su periodo en Antofagasta. Y no tiene la edad suficiente para concurrir a la elección senatorial, por ende el cupo en Antofagasta queda abierto, por así decirlo, ¿correcto? Y Andrade, que es muy astuto, se da cuenta de esta situación y entonces estaba preparando su campaña en Antofagasta. Esta es mi lectura política. Y por eso los campamentos, por eso la rapidez, por eso la instalación, porque en el fondo Andrade pretendía heredar el cubo parlamentario de Catalina Pérez. Ese es el diseño, en el fondo, político. Y para ejecutar eso, Carlos Contreras, para ejecutar eso, Andrade con su fundación, para ejecutar eso, Andrade cambia los estatutos de la fundación. Ojo, Andrade sin ser abogado, ¿eh? ¿Quién le hace estos consejos a Andrade? Que se le ocurrió a él esto. Y por el otro lado, desde la lista de Catalina, si Catalina no sabía esto, ella me está diciendo en el fondo que es una mala diputada, po. O sea, ¿cómo una diputada de Antofagasta no sabe que el CEREMI está entregando de miles de millones a las fundaciones? Y se tiene que entrar por la prensa ella también, que es diputada. Es curioso, ¿no? O sea, no solo es polola, sino que también es diputada, o sea, no estaba fiscalizando su región. ¿A qué está dedicada entonces? ¿A la mesa de la Cámara de Diputados? ¿Comprende? Es decir, aquí hay algo que a mí no me termina de cerrar en el relato no de Revolución Democrática, sino de este clan asociado a Catalina Pérez, que es que, ¿cómo no iban a saber lo que estaba haciendo Andrade en Antofagasta? O sea, cuando Andrade tomaba el pasaje a Antofagasta sin ella no le preguntaba nada. Perdón. Es muy curioso, ¿se da cuenta? Perdón, y ahí me parece que Catalina tiene que responder algo. ¿Y cómo, si usted hubiese estado en el partido, no en ese lote, pero hubiese estado en el partido, de la oposición, por ejemplo, ¿cómo hubiese actuado? ¿Cómo está actuando la Torre en este instante? ¿Cómo ve usted la actuación del partido y qué puede hacer un partido ante esto? A ver, el senador Latorre fue seminarista para ser sacerdote católico durante 2 años y tanto, ¿ya? Por ende, las herramientas políticas de las que él dispone es básicamente la liturgia. ¿Sí? Es un católico que en vez de ser sacerdote entra a la política, a la acción política, ¿no? Por ende, él está sobrepasado conceptualmente, ¿me entiende? Él no está entrenado para gestión de crisis de esta magnitud. Tampoco es abogado, entonces no debe entender del todo las aristas legales y penales y administrativas de este asunto, ni el diseño administrativo del asunto. Por ende, Juan Ignacio Latorre yo creo que va a terminar siendo arrasado, digamos, como los palafitos en las playas cuando vienen los tsunamis, digamos, es cosa de tiempo, ¿no? Quienes sí me parece que tienen una densidad política distinta en Revolución Democrática y que son en el fondo los islotes a flote del partido son los alcaldes, ¿no? Me parece que Bodanovich en Maipú, Emilia Ríos en Ñuñoa, Valenzuela en Tiltil y por supuesto Macarena Ripamonte en Viña del Mar han actuado correctamente. Ellos pidieron suspender a Catalina Pérez su militancia y pidieron expulsar a Contreras y Andrade. Me parece que ese era el camino inicial de la Revolución Democrática. Y le quiero recordar que en la lista que nosotros levantamos para competirle a Catalina Pérez era Javiera Parrada arriba, luego Bodanovich y luego Emilia Ríos. Por ende, esa es la oposición real que tiene Catalina Pérez dentro. Emilia Ríos, Tomás Bodanovich, Macarena Ripamonte. Eso es lo que entiendo yo de lo que miro. Sin embargo, y aquí es donde creo que el periodismo tiene que hacer su trabajo de manera leal pero contundente, es que Revolución Democrática tiene una cultura de las fundaciones.
Entonces la torre no saca nada con decir, no, si la fundación no es de nosotros, es de los militantes. Sí, pero es que no es más de una, pues. Y hay una muy grande, que es Rumbo Colectivo, que